Muy buenas tardes, queridas catequistas. Estamos llegando al tercer tema de nuestra formación realizada a través de estos videos por el tiempo de la pandemia. Trataremos de ver en síntesis durante algunos temas el ser, el saber, el quehacer del catequista. El ser del catequista. En la formación del catequista acecha siempre la tentación de la eficacia. Por ejemplo, suministrar al catequista una serie de nociones teológicas y de contenidos para transmitirlos a los catequizandos. La dimensión del saber. O también darles los instrumentos indispensables para transmitir los contenidos y mantener la disciplina durante la lección de catequesis o de catecismo. Esto es la dimensión de el saber hacer. Pero la Iglesia siempre ha enseñado que lo primero de la formación corresponde al ser cristiano del catequista. El saber y el saber hacer son estructuras infecundas si falta el ser cristiano del catequista. Es decir, que no hay fruto en el saber y en el saber hacer si no existe un verdadero ser cristiano en la esencia del ser catequista. ¿Quién es el catequista? Tú y yo sabemos que todo aquel que anuncia, que enseña y que denuncia es un profeta. ¿Quién es el catequista? Es un profeta. Y como profeta debe ponerse a la escucha de la palabra de Dios. En su formación, la palabra de Dios ocupa un lugar central. El catequista está llamado a conocer cada vez más profundamente y vitalmente la palabra de Dios y a caminar siguiendo a Jesucristo por un camino de conversión permanente. Sí, es un permanente camino de conversión. Junto también a toda la comunidad eclesial, claro. Todos debemos estar en un camino de conversión permanentemente, todos. También como profeta debe anunciar la palabra de Dios presente en la Biblia, en la experiencia de fe de la Iglesia y en los acontecimientos de la historia. Entonces, dijimos, el catequista es un profeta. En ese profetismo el centro es la palabra de Dios. ¿Quién es el catequista? También es un educador. El servicio profético del catequista va dirigido a promover un cambio de postura y de conducta. O sea, renunciar a los proyectos humanos personales y dejarse guiar por la sabiduría de Dios para encarnar el estilo de vida de Jesús. Por eso, el catequista debe primero crecer humana y cristianamente para hacer creíble y eficaz su compromiso educativo. Será un educador eficaz entre más maduro esté humana y cristianamente. Como educador,
El catequista debe hacer brotar la vida de oración y el compromiso de las demás virtudes. La justicia, el valor, la verdad, el dominio de sí, el servicio a los demás, la fidelidad, la alegría. El catequista debe estimular el crecimiento de la comunidad, promover una nueva vitalidad en toda la comunidad, en lo litúrgico, en el servicio, en la promoción humana. Catequista es profeta y es educador. Es educador. También es un testigo. El catequista está llamado a ser un signo visible, a ser un modelo creíble y significativo de vida cristiana. Para ello, hace falta que el catequista acepte a Cristo como criterio último de juicio y que por lo mismo desempeñe su ministerio profético con coherencia y disponibilidad. Es necesario que el catequista tenga el valor de testimoniar. Después de este tema, no se te olvide. 1. Que es más importante para un catequista ser auténtico cristiano o saber hacer muchas cosas sin dar testimonio de vida cristiana. ¿Por qué? 2. Menciona 3 características que todo catequista debe tener. 3. ¿Por qué debe ser profeta? 4. ¿Qué debe hacer como educador? 5. ¿Crees que un catequista debe dar testimonio de vida cristiana? ¿Por qué? Entonces dijimos que el catequista es un profeta y pone la palabra de Dios en el centro. Es un educador. Porque primero crece humana y cristianamente para hacer creíble y eficaz su compromiso educativo. Mientras más maduro humana y cristianamente es, mejor educador será. Y es un testigo, porque da testimonio, porque hay coherencia de vida en el decir y en el hacer. Entonces, esas son 3 características de quién es un catequista: profeta, educador, testigo. ¿Y cuáles deben ser las cualidades del catequista? Bueno, entre las que destacan está la cualidad de la religiosidad, una buena conducta. Los niños leen más en el catequista que en el catecismo. Se impregnan más de la conducta que de las palabras. Se les graba más con los ojos que con los oídos. Tienen una antena finísima para captar todo lo que el catequista es interiormente. Por eso, entre las cualidades religiosas, el catequista destaca la buena conducta. También la piedad. El catequista es un instrumento del cual Dios se sirve. Si permanece unido a Dios, viviendo en estado de gracia, hará bien a sus catequizandos.
Separado de Dios por el pecado, su trabajo será estéril para la vida eterna. Oye, qué fuerte está esto, ¿no? Si no nos esforzamos en vivir en gracia, las acciones realizadas parecen que no tienen fruto para la vida eterna. No se concibe un catequista sin verdadera piedad. ¿Cómo podrá hacer amar al Señor si primero no lo ama? ¿Cómo enseñará a orar, a frecuentar los sacramentos, si no tiene gusto por la oración? Si no hace bien, por ejemplo, la señal de la cruz. El catequista debe tener convicción profunda. Debe ser un entusiasta, un convencido. Convencido de que su misión es una cosa grande. Que las cosas que enseña son verdaderas. Que está colaborando en la salvación del mundo. Así pues, no basta que enseñe, sino que enseñando entusiasme a los otros, los apasione y los arrastre. Qué importante es tener la certeza y la convicción de que el ministerio es un colaborar en la salvación del mundo. Créelo con toda la fuerza de tu corazón. También el catequista debe tener cualidades morales. Amar a los niños. Sí. Si los niños no se sienten amados, desconfían. Obran por fuerza y sin convicción. El catequista mismo, si no ama de veras a los niños, no hallará jamás la fuerza para superar el tedio, la ingratitud inherente a su oficio, y será incapaz de tener confianza en sí mismo y en ellos, de compadecerlos y de tenerles paciencia. Paciencia. Decía San Francisco de Sales, hay que tener un vaso de ciencia, un barril de prudencia y un océano de paciencia cuando se da enseñanza a los menores. También ha de fomentar un sentido de justicia. El niño no soporta la imparcialidad y la injusticia cuando la ve o cree verla. Sufre, se aleja y se encierra en sí mismo. Hay que tratar a todos de la misma manera, guardándose de la simpatía hacia los más listos, los mejor económicamente, los mejor vestidos. Es decir, no debe haber imparcialidades. Si hay alguna preferencia, debe ser hacia los más pobres, los más difíciles, los más deficientes. No debe haber imparcialidades, pero debe haber una especial atención para aquellos que más batallan. Debe haber siempre un respeto de la verdad. Respeto de la verdad. Los niños son muy sensibles a la verdad. Tienen una gran confianza en el catequista. Por lo tanto, jamás debe permitirse, por lo que sea, el decir cosas no ciertas o hablar con reticencias o con doble sentido. Para que no se te olvide el tema. 1. Según tu experiencia, ¿para qué sirven las cualidades morales? 2. ¿Qué quiere decir que un catequista tenga cualidades religiosas? 3. ¿Por qué será necesario que el catequista tenga amor por lo que hace? Ahí están esas 8 preguntas en total, 5 del inciso de quién es el catequista,
y 3 de las cualidades del catequista. Reflexiónalas y compártelas luego en el grupo de WhatsApp de nuestros grupos de catequesis. Que nuestro buen Dios siga afianzando tu vocación y tu ministerio catequeta. Paz y bien.